Roberto Su es el abogado del expresidente Alejandro Toledo, que como bien sabemos está cumpliendo prisión preventiva en Barbadillo y a quien la Fiscalía le pide más de 20 años de cárcel por los presuntos delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos. Hace algunos días Roberto Su dijo que su cliente no iba a acogerse a la figura de confesión sincera ni de colaboración eficaz porque eso sería reconocer la participación de un delito, algo que, según cuenta él también, Alejandro Toledo sigue negando. ¿Cómo le va, doctor Su? Gracias por venir. Juliana, muchísimas gracias por la invitación. Le decía la otra vez abiertamente, no se corra, doctor Su, porque lo veía en diferentes programas, espacios, y yo decía, ¿y aquí cuándo? Gracias doblemente entonces por estar aquí con nosotros. Básicamente es responder las inquietudes que tenemos con respecto a Alejandro Toledo y a la estrategia legal que juntos están preparando, porque entendemos que el objetivo inmediato es lograr un arresto domiciliario, pero muchos dicen que esto es imposible. ¿Cómo lo van a hacer? Quiero empezar por la frase de tu comentario anterior sobre el señor López Aliagas. Dices tú que el señor López Aliagas goza de presunción de inocencia. Alejandro Toledo también. Y respecto a su tema de salud, he sido bien claro en que no es una estrategia de defensa, sino que espero que los médicos que están evaluando, si ellos determinan que su estado de salud conlleva a establecer la incompatibilidad que sigue en prisión, estos informes médicos tendrán que ser presentados ante el juez para pedir una variación. Procesalmente es posible. No hay norma que diga que un extraditado tiene que morir en la cárcel y que no se le puede variar la situación jurídica. No es un condenado, es una persona que está por una medida de 18 meses, pero eso lo van a determinar prácticamente los médicos. Claro, pero lo que él ha dicho en la última entrevista que concede a la agencia EFE, que digamos, sobrevive a una enfermedad letal en muchos casos como es el cáncer. ¿Usted confirma que tiene cáncer o que ha padecido cáncer en los Estados Unidos? El cáncer se lo detectan en el Perú, hace 10, 12 años aproximadamente. Tuvo tratamientos, se hizo una intervención hace como 7, 8 años en Estados Unidos, pero luego los controles han sido en Estados Unidos porque él ha estado 6 años, desde el año 2017, ¿no? Pero si yo tengo conocimiento de esa enfermedad, no es ningún invento. El que no haya sido utilizado oportunamente por sus abogados en Estados Unidos es porque ellos estimaron que ese tema no iba a influir en una decisión. Qué raro, porque además él se encargó de cambiar varias veces de abogados, contrató a los mejores representantes de los staffs más conocidos en California y ha presentado muchísimos recursos hasta el último momento. ¿No le parece extraño que algo tan sensible como la enfermedad o presunta enfermedad de una persona a la que su país lo está requiriendo y que está en medio de un proceso extradición, no se juegue esa carta? Los abogados que se han encargado de su defensa en el tema extradición son defensores públicos, no han sido contratados por él. ¿Él contrató a algunos? No, son defensores públicos. No todos eran abogados de oficio. No, necesariamente o tienes abogado particular o tienes abogado público. No puedes tener de ambos en un proceso. Pero él tuvo públicos. En el caso de la extradición, únicamente han sido defensores públicos asignados por el gobierno. Estos abogados cambiaron, sí, porque el abogado principal, pero el abogado principal pidió una licencia y se fue del estado a otro estado por un tema personal, y la defensa la asumió otra abogada, pero con el mismo equipo de ¿Me está defensa. diciendo usted que Alejandro Toledo no gastó $1 en su defensa en los Estados Unidos? La extradición ha sido con defensa pública, eso te lo puedo confirmar porque pero la extradición es parte de un proceso que viene acompañado de una serie de medidas, estrategias que se preparan con abogados a los que tú contratas. Y nosotros tenemos información, qué pena que no tenga la documentación aquí en mis manos, de los contratos de las personas que cobran muchísimo dinero en los Estados Unidos justamente para representar legalmente a un cliente. Me dice usted que no contrató a ningún abogado particular. Mira, yo he tenido un nivel de coordinación más o menos, digamos, mensual con los defensores públicos. ¿Con los otros no? Con los otros he tenido conferencias virtuales. Por eso, con los privados. No, con los defensores públicos. Incluso cuando yo he viajado a Estados Unidos me he reunido con los defensores públicos, pero no he conocido a abogados. Sé que en Washington unos abogados han estado asumiendo una defensa después que se aprueba la extradición por el juez Quickson. En Colombia también, porque presentaron un recurso. Sí, en Washington, Colombia, pero estos defensores públicos no sé quién los ha contratado. Entiendo que el presidente, un grupo de amigos lo han estado asesorando en apoyo político, en apoyo económico. Es probable que por ahí haya tenido algún tipo de respaldo. ¿Y usted cree que necesite apoyo económico una persona como Alejandro Toledo, a quien la Fiscalía lo culpa de haber recibido más de
20 millones de dólares, en realidad se habla de 35, ¿no? Sí, primero dijeron 20, después dijeron 30, después dicen 35. Lo cierto es que la Fiscalía, a través de 6 años de investigación, no ha podido demostrar que ese dinero está con Alejandro Toledo. La ruta del dinero se ha reconstruido totalmente y yo emplazo a la Fiscalía, sobre todo al señor Rafael Vela, que se pasea por los canales hablando de los 15 millones. Sí. Es falso. La ruta del dinero ya es pública porque en una audiencia de cesación de prisión preventiva yo mostré la ruta completa del dinero. A ver, y si entonces esto es una mentira, esto es una patraña por parte del equipo Lavallato, si Toledo efectivamente no robó un sol, como usted manifiesta, del erario nacional, no se benefició de la construcción de esos tramos de la carretera interoceánica porque es su ex íntimo amigo y una persona tan cercana a él, empresarialmente hablando también, antes de morir, levanta todas las alfombras, como decimos comúnmente, y muestra la ruta del pago. Y esta es la razón para la cual, o por la cual, la Fiscalía peruana y la justicia norteamericana logran encontrar el vínculo entre el caso Interoceánica y Ecoteva, razón por la cual ya hay un cuadernillo de extradición en los Estados Unidos por ese otro caso. El juez Hickson, cuando declara fundado el pedido de extradición, establece claramente las inconsistencias que tenían las versiones de Maiman y Barata. Sin embargo, el juez dijo que no le correspondía a él como juez de extradición pronunciarse, sino a la justicia peruana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el señor Maiman es cierto que le ha acusado a Toledo de ser el dueño del dinero, le dijo que pida la plata, etcétera. Y presentó todas las rutas del dinero. Pero el señor Maiman no ha acreditado cómo se dio esa orden, en qué circunstancias. Simplemente es su dicho. Pero sabemos también nosotros que a cambio de ese dicho, la Fiscalía y la Procuraduría del Perú le dejaron de cobrar 15 millones de los 35 que recibió. Claro, pero sabemos también, y eso lo debe conocer usted mucho mejor que yo, además tiene más experiencia y es abogado, yo no, que para tú ser colaborador eficaz, que es en lo que se convirtió Joseph Maiman antes de morir y donde revela, según la Fiscalía manifiesta, toda esta información, porque no solamente es decir, ¿no?, y contar tu parte de la historia, tienes que presentar documentos, imágenes, transacciones, te levantan el secreto bancario, muestras tu teléfono celular y la Fiscalía dice, ok, esto está contundente, y lograron convencer a la justicia norteamericana. Usted dice, sí, el juez Hickson dice, esto le corresponde al Perú, pero para que un país como Estados Unidos, que es tan garantista, haya determinado que Toledo se entregara o lo trajeran al Perú para responder a la justicia nacional, es porque ellos están convencidos de que es culpable. Ser garantistas no significa que establezcan un grado de culpabilidad. O sea, lo que ellos han establecido, primero han respetado su derecho de defensa. Segundo, han respetado el debido proceso. Y en tercer lugar, ellos han visto una causa probable. Y la causa probable para el juez Hickson es el testimonio de Barata, el testimonio de Maiman y la documentación que ha entregado el Perú. Pero resulta que esa documentación no llega a los destinos de Alejandro Toledo. O sea, Toledo no es beneficiario de esa ruta del dinero. Claro, esto será materia de largos debates en juicio. Entonces, ¿quién se benefició si no fue Alejandro Toledo? Maiman se quedó con 15 millones y lo demás lo ha entregado. Maiman se lleva 6 millones a Costa Rica y la Fiscalía le dice que lo devuelve en cómodas cuotas. Recuerdo, y 6 millones 400, perdóname, pero 6 millones 400 quedan incautados en Costa Rica y Maiman autoriza que ese dinero que estaba bajo su dominio se le entrega al Perú. Ya, y Joseph Maiman, ¿por qué entonces mentiría e involucraría en los últimos días de su vida a quien fue su gran amigo, su socio? Hay que tomar en cuenta, hay dos factores. Primero, se quedó con 15 millones que no se lo cobraron. 15 millones de dólares de los 35 que recibió. Pero la Fiscalía no puede convertir en colaborador eficaz a un mentiroso por excelencia. Pero okay, tú vienes a decirme que quieres colaborar conmigo para salvarte de una pena drástica, pero yo tengo que corroborar que todo lo que tú estás diciendo es verdad, porque además tenemos la tremenda responsabilidad, no necesariamente de convencer al Poder Judicial en el Perú para la pena de 20 años y 6 meses que estamos pidiendo para Alejandro Toledo. Tenemos que convencer a los gringos y eso no es cosa fácil. Sí, pero el trabajo de la Fiscalía es probar lo que ha venido sosteniendo durante 6 años. Que Toledo ha recibido, que Toledo es el autor. Cuando a Maiman le preguntan en esta prueba anticipada que se hace en enero del año 2020 con el juez Concepción Carguancho, si tiene una evidencia que justifique las aseveraciones que él hace, Maiman dice, no tengo correos, no tengo llamadas, todo ha sido verbal. Es decir, ninguna evidencia, pero lo extraño es que todo el dinero termina con él. Entonces, ¿cómo se entiende que Toledo sea el dueño del dinero si el dinero termina y lo gasta él? Justamente, según la Fiscalía, ahí entra a tallar Ecoteva, ¿no? Según la información del Ministerio Público, cuando se recibe el soborno de 20 millones de dólares de parte de Odebrecht, de acuerdo, repito nuevamente, a la Fiscalía, Toledo busca lavar esa plata y lo que,
se genera, ¿no?, en un lavado de activos es la ida y vuelta de la plata para que salga negra y regrese limpia y pueda formar parte de una cuenta bancaria en un banco grande que pueda soportar tremendo nivel de dinero y sobre todo dar intereses, que es lo que se busca. El 23 de enero del 2012, Eva Fernenbusch, la suegra de Toledo, constituye en Costa Rica una empresa Ecoteva. Y cuando a ella se le consulta por la creación, ¿no?, la organización de esta empresa offshore, da diferentes versiones, una menos creíble que la otra. Habla primero de que su dinero es parte del holocausto, de lo que le correspondía por haber sido víctima, luego que se había casado con un joyero de mucha plata, que le había heredado joyas preciosas y que ella pues las vendió. Y esto evidentemente genera más dudas y suspicacias que cualquier otra cosa. En la audiencia del 22 de enero del año 2020, Maiman reconoce el documento con el cual él ordena que se constituya Ecoteva. Ya, y no es casualidad entonces, pero es un documento de fecha 2011, un año antes. Él ordena a Abraham Danón que constituya en Costa Rica una empresa con Eva Fernenbusch. Claro. Y esa es la prueba de que Maiman ordenó la constitución de la empresa. ¿Y Toledo no sabía nada? No conocía. No. Y si la fiscalía dice que sí conocía, tendrán que probar en juicio. ¿Por qué Maiman entonces buscaría beneficiar a la suegra de Toledo, del amigo, del...? Eva Fernenbusch era su testaferro de Maiman. La contrató para usar su nombre para la compra de bienes en el Perú. Eso se tendrá que probar también. Se tendrá que probar, sí. Porque si no seguimos en el terreno de la Eso es lo que admitió, claro. Creo que el tema de Toledo, por qué no vino, por qué se demoró, por qué no quería, ya eso es parte de la historia. No, eso es un tema que me gustaría de todas maneras pero hoy en día tenemos que decir a los fiscales que saquen las pruebas y que demuestren lo que afirman. Porque una acusación no es otra cosa que una pretensión, una aspiración, una teoría. Una teoría que puede presentarse a través de diferentes hipótesis. Sí, claro que esta teoría, pues, solventes que otras. Esta teoría tiene, pues, el respaldo de la opinión pública, de la prensa, de los dueños de los medios de comunicación. Entonces, sí, claro. Cree. Sí, pero a ver, para pienso. eso está uno, ¿no? Justamente cuando algo se dice, algo se manifiesta y está lejos a ser verdad, lo primero que haces es encarar a la persona, en este caso a la entidad, al Ministerio Público que te acusa, que te señala, y te tomas un avión y dices, así como tiene amigos que supuestamente lo ayudan gratis, legalmente en Estados Unidos, oye, comprenme, hagan una chanchita, hacemos una pollada en California, pues no lo sé, y voy a Perú porque están requiriéndome y están diciendo que yo soy un lavador de activos, que yo he cometido delito de colusión, que también soy responsable del delito de tráfico de influencias. Aquí estoy, Perú, he sido presidente de Juliana, este país. A él le dieron prisión preventiva a los 6 días. No le pidieron su declaración. No, perdóname. Demanda la justicia. A él le allanaron su vivienda, le confiscaron su fondo de pensiones de la AFP, le dieron prisión preventiva, no le permitieron apelar. Y todas las autoridades, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, los ministros, todos decían, Toledo es culpable. Ya. O sea, estamos hablando de 10 días de investigación y Toledo era culpable. Pero sin embargo no había orden de captura, no había Toledo se va del país, no había nada. Toledo se va de Perú el 13 de enero. Sí, por eso, pero no había ninguna... Y los hechos se dan en la primera semana de febrero. Sí, pero no había ningún obstáculo. O sea, él se fue y así como se fue tranquilamente por migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pudo haber ido al Aeropuerto de Los Ángeles y decir, ok, acá está el vuelo que me va a retornar a Lima para responder por todas las supuestas mentiras que usted manifiesta que se han dicho durante todo Nunca este le dieron proceso. esa oportunidad. No, es que la oportunidad no se le tiene que dar. No se le dio porque le allanan su vivienda un día viernes, 3 de febrero, y el día martes se pide prisión preventiva y el jueves se le dicta. O sea, no hubo oportunidad, simplemente le dictaron la prisión. Entonces, digamos, un proceso irregular, pero eso creemos que ya quedó atrás. Ahora lo importante es ver cómo se va a desarrollar este proceso. ¿Y cómo está él? Porque usted ha dicho que en Barbadillo no tenía sillas, luego ha salido INPE a responder diciendo que él está, digamos, viviendo en condiciones cómodas, humanas, quienes hemos estado alguna vez en Sarita Colonia, en Castro, en San Jorge, en Lurigancho, en el penal de El Milagro, en Iquitos, sabemos lo que es estar preso, vivir de la paila y compartir un espacio de 3 metros por 3 metros entre 15 y 16 personas, el del costado sidoso y del otro lado tuberculoso y el otro inyectándose droga. ¿Sigue usted suscribiendo la idea de que vive en estas situaciones paupérrimas tratándose de un expresidente? Bueno, ya tiene silla, tiene mesa y tiene una cocina que le llevó a su familia. Son bienes que han permitido que su familia le pueda llevar un hervidor, unas tazas, unos descartables, pero el INPE solamente le dio cama, colchón y un juego de sábanas. Bastante más que para muchos que también cumplen seguramente. No comparo, pero lo que dije es cierto.
¿no? Entonces, esa es la situación de él. ¿Y por qué cree que INPE entonces a través de un comunicado salió a desmentirlo? Es decir, lo que manifiesta el abogado de Toledo, Roberto Su, no es verdad. Yo he escuchado las declaraciones del señor Yaque, ¿no? Ha hablado en general, entiendo que se refiere a que ya tiene bienes porque es lo que la familia ha llevado, ¿no? Bajo cargo. Pero si tuviese, no hubiese llevado a la familia. Eso creo que el día martes o miércoles le han hecho ingresar algunos bienes. ¿Usted le ha recomendado a él acogerse a la figura de colaboración eficaz o confesión sincera, que esto asumiría reconocer también, evidentemente, el delito o los delitos que se le imputan? A él yo le he explicado cómo funciona la colaboración y la confesión sincera. Eso lo sabe desde el primer año, 2017. Y él me ha expresado, yo no conozco los acuerdos de Maiman, yo no sé lo que ha cobrado, lo que ha recibido, yo no he recibido dinero de Maiman. La única vez que me ha dado un dinero es para pagar las hipotecas de mi casa en el año 2012. ¿Y de Odebrecht entonces directamente? No, él niega cualquier reunión. Él niega la reunión en Río de Janeiro. Él dice, yo he estado en la reunión con los presidentes, ¿cómo me voy a ir a una reunión particular si estaba en una reunión con los jefes de Estado? Ajá. Y eso que dice Toledo lo corrobora su edecán, que es el actual ministro del Interior, Romero, sí, y los policías de seguridad que lo acompañaron. Ellos indican que han estado en forma permanente con el presidente y no ha salido del hotel. Pero entenderá que es difícil creerle a una persona que se atreve a negar la existencia de una hija. Llegar a ese nivel, creo yo, que es tocar bastante fondo, ¿no? Posiblemente lo que tú digas puede tener lógica, pero porque alguien niega a su hija, mañana no es culpable de lo que le puedan atribuir. No, pero la fiscalía que alguien que niega a un hijo es capaz de hacer cualquier cosa. Sí, pero Barata también ha mentido varias veces. Barata dijo que le pagó 20 millones a Toledo, que le pidieron 35, y cuando llegó la información de Suiza, Suiza demostró que habían pagado 31 millones y no 30. Barata dijo que ese contrato con Maiman era falso. Nosotros denunciamos que la IRSA Norte era parte de los acuerdos corruptos de él con Maiman, y acaba de acogerse a colaboración eficaz el señor Graña, reconociendo que en la IRSA Norte también hubo corrupción. ¿Pero Barata tiene hijos que no ha reconocido? No, no conozco su vida personal del señor Barata. ¿Exparejas que han tenido que aparecer en televisión? No conozco. Pero eso no lo convierte ni en inocente ni culpable. No, ese es otro tema, pero lo que yo voy es la calidad de la persona, porque por más que estemos hablando de un asunto netamente legal, jurídico, una cosa es escuchar el testimonio, la versión de un ser humano, de una persona, expresidente o no, que dice esto que están diciendo de mí no es cierto, hay gente que se quiere limpiar usando mi nombre, etcétera, y que en los actos, no en los dichos, que finalmente es lo que pesa, no regresa al Perú para declarar de manera voluntaria, se queda hasta el último momento y presentando recurso tras recurso para ir dilatando o seguir dilatando la extradición. En su momento no reconoció a su hija y recordemos que cuando ya se había determinado que viernes a las 9 de la mañana se tenía que entregar en la Corte de California, él ingresa horas antes un último recurso de emergencia para evitar que esto suceda. Es más, ese mismo día, antes de enterarnos de este último documento legal, usted en RPP confirma que sí iba a entregar. Toledo sí iba a entregar, sí. No sabía de este recurso. No. ¿A usted también le miente? Porque ese documento se presentó en Washington, no en California. Se lo debería de comentar porque usted es abogado en el Perú. No conocía él. Él no conocía. Los abogados de Washington presentaron ese escrito porque ellos han presentado diversos escritos que han sido denegados. ¿No le preguntan al cliente? No me comentó ese escrito. Pero a ver, si mañana mi abogado ingresa un documento en fiscalía, tiene que tener mi firma. Incluso yo hablé con él y él me autorizó y me dijo, tú di que yo voy a entregarme mañana y me pongo a disposición del juez. Y no lo llamó es lo que yo hice. Y le dijo, oiga, ¿usted por qué me dice que se va a entregar a las 9 de la mañana cuando en paralelo en los Estados Unidos yo hablé con él en la tarde, el día jueves y me dijo, yo mañana voy donde el juez. O sea, esas fueron sus palabras, ¿no? Ahora no, y es que fue o no fue. Claro, ¿de qué pasó? ¿Por qué se demoró? No, porque se le venció el plazo. No, ya sé, pero tenía que ser a las 9 de la mañana y apareció como a las 10 y algo. Llegó a las 9 minutos, pero no llegó a esa oficina, sino que los abogados escogieron otro lugar. ¿Por qué no llegar incluso antes? Porque, a ver, en la vida no todo pasa por las... Entiendo que sus abogados... Sino por las formas. Entiendo que sus abogados en Estados Unidos, en California, optaron por una opción que no haga que él pase por los medios que ya estaban apostados en las afueras esperando que llegue, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una decisión válida porque no tenía por qué él pasar por un callejón oscuro con la prensa nacional e internacional. ¿Usted cree en él? Sí, yo creo en su inocencia porque yo conozco el expediente, sé las pruebas que han llegado del extranjero y estoy seguro que Alejandro, luego de un largo proceso, tiene que ser exonerado de responsabilidad porque no hay forma de probar que él ha recibido dinero, no hay forma de probar que él conocía los acuerdos colusorios de Maiman. Por el contrario, Joseph Maiman, desde el primer inicio,
siempre ha actuado como el propietario de los bienes, por eso que los primeros ingresos de dinero se han ido a Israel y los ha gastado. Los fiscales lo saben. ¿Cómo cree entonces que el equipo de Lava Jato ha trabajado durante tanto tiempo en preparar un expediente, un documento tan sólido, repito, capaz de convencer a la justicia norteamericana si aquí no hay absolutamente nada real, según usted manifiesta? Y me ratifico en eso. Los fiscales tienen la gran responsabilidad de probar en juicio. No con las filtraciones que han hecho durante 6 años. Sus cargos, ¿eh? Pero por supuesto, de probar en juicio. El juez Hickson en Estados Unidos yo acabo de denunciar en los medios y vuelvo a denunciar a la opinión pública que a Maiman le han regalado 15 millones para que acuse Toledo y la fiscalía no me responde. ¿Usted cree, perdón que lo interrumpa, que a Maiman le iba a interesar la plata en un momento donde además era millonario y siempre fue multimillonario, donde lo más importante era salvar su vida y sabía que eso ya lo tenía perdido? Joseph Maiman sabía que se iba a morir. Hay un dato que debe de saber. La plata no te la llevas a la tumba. Mira, Maiman estaba tramitando 3 arbitrajes porque él pierde el contrato con Egipto como consecuencia de que cae Mubarak. Él pierde su gasoducto que tenía con Israel. Sí. Él tiene 3 arbitrajes que estaban por resolverse en el año 2017 y él necesitaba libertad para poderse movilizar y aparte que estaba con un problema de salud. Entiendo que ha tenido diversos factores que han obligado a que él tome una decisión de este tipo, porque además, quedándose en Israel no le iba a pasar nada, porque no hay extradición con Israel. No hay. Y hablando de eso, tampoco hay extradición con Bélgica. Sí. Y Elian Karp ya recuperó el dinero de la fianza, o sea que ahorita mismo... Ya tiene su pasaporte. Se va a Bélgica, dice usted. Ha podido irse en 6 años, 7 años no lo ha hecho. Ahora que la situación es otra... Elian quiere venir al Perú. ¿Usted cree? Sí. ¿Así? Por eso que el año 2019 pedimos la cesación de la prisión preventiva en el caso de Coteva. Porque Elian Karp sí está inmersa en el caso de Coteva. Claro, y se pidió la cesación de la prisión, pero mira, hemos pedido en diciembre del año 2019, casi 3 años, y el Poder Judicial no resuelve. ¿Y por qué no viene? El esposo está Porque preso. tiene una prisión preventiva que queremos que se deje sin efecto. Ah, ok. Es por eso que no viene. Claro, tiene una prisión preventiva. No va a venir a un penal, ¿no? Sobre todo porque esa prisión contra Elian Karp fue injusta. Le dieron prisión preventiva y le dijeron como argumento, usted es la esposa, primera dama, compañera de viaje y tiene la misma nacionalidad. No va a venir porque lo más seguro es que no se levante ese pedido, esa solicitud de prisión preventiva. Como ya tiene el dinero, se va a ir a Bélgica. En Bélgica se convierte automáticamente en una ciudadana intocable porque tiene, obviamente, nacionalidad belga. Se va. Tiene nacionalidad belga, tiene nacionalidad de Israel, supongo, pero en ningún momento Elian me ha dicho, yo me voy a escapar, yo me voy a ir. Es más, ella me está pidiendo que presione para que se resuelva la cesación de la prisión preventiva. Y no es mejor, digamos, no es lo correcto, lo decente, pese a que, según ustedes, hay una solicitud también de prisión preventiva injusta, manifiesta, contra Elian Karp, venir y defenderse aquí, cumplir con su prisión preventiva y buscar un abogado, puede ser usted mismo también, quien se encargue de demostrarle al Ministerio Público de que todo esto es una tremenda mentira, una patraña. 18 meses de prisión preventiva injustas. Eso es subjetivo, ¿verdad? Sí, eso es subjetivo. Usted es el abogado y periodista y están los no, fiscales. pero es injusto los términos en que se ha dado. Y esta sala, yo no creo. Y esta sala que se resiste a convocar a audiencia, sí, es la misma sala que a su madre le ha negado la oportunidad de defenderse. ¿Y la madre tiene argumentos para defenderse, cree usted? Sí, claro, todo ser humano tiene argumentos para defenderse. ¿El dinero de dónde salió al final? No, lo que pasa es que lo que pasa es que la acusación no le notificaron a la mamá ni a la defensora pública. ¿Y usted? Y la están llevando a juicio y la tienen en juicio sin haber permitido que se defienda porque no le notificaron la acusación. Se olvidaron. Se pidió la nulidad de todo y no quisieron. ¿Tan malos son contra Toledo y familia? Lo que pasa es que a la prensa esa noticia no le interesa. No, la prensa, yo hablo de la fiscalía. No, pero yo hablo de la prensa. A la prensa no le interesa, esa noticia no le interesa. A mí me interesa. O sea, a un ser humano lo llevas a juicio y le dice, señor, a mí no me he notificado. No importa, vamos nomás. Un ser humano que ha estado los últimos 5 o 6 años de su vida en Estados Unidos sabiendo que acá estaba requerido por la... No, la señora está en Bélgica. Yo estoy hablando de Eva Fernenbosch. Sí, estamos hablando de todo. Estamos hablando de la suegra, estamos hablando de estar al final todos mezclados en el caso de Coteva, que está vinculado directamente a Interoceánica. ¿Habla con usted cada cuánto tiempo, Toledo? ¿Lo visita diariamente, interdiario? Sí, de lunes a viernes la visita, sábado y domingo no. ¿Y cómo está él? ¿Le lleva libros? ¿Conversa? Le estoy llevando sus expedientes, porque no los pudo traer, le impidieron traer. Le estoy llevando las copias de algunos documentos importantes que él tiene que revisar, cotejar, y está dentro de su tiempo que pueda, pues, en lectura. No puedo llevarle una laptop porque está prohibido. Bueno, lógico, ¿no? David Weissman estuvo aquí con nosotros, que fue su premier en un momento, y dijo que lo que su le iba a matar... no, su vicepresidente. Y su ministro de Defensa. Y su ministro de Defensa. Congresista. Sí, él dice que tenía una relación, digamos, distante. Yo no le termino de creer eso a Weissman, claramente, pero dijo que finalmente si algo lo mataba a Toledo en prisión, iba a ser la abstinencia.
Yo lo que recuerdo del señor Weissman es que él firmó 76 resoluciones supremas diciendo que era ingeniero y no era ingeniero. Y recuerdo que él se retira de Perú Posible en el año 2010. Sí, pero eso no es peor que no Ya. reconocer una Y él se retira en el 2010 diciendo que Toledo no lo recibía y por eso se retira. Y luego es candidato de Solidaridad Nacional. Y de ahí empieza a hacer una serie de declaraciones que las está repitiendo ahora en ¿Está busca de deprimido protagonismo. Alejandro Toledo? Está con estados de depresión y de ansiedad constante. Bueno, todos los presos, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo. Y hay una serie de afecciones que los médicos están evaluando para determinar cuál es el estado real. Me gana el tiempo, le agradezco por haber No, venido, doctor al Zúñiga. contrario, ¿Me Yelena. podría usted ayudar, y se lo pido públicamente, a tener una entrevista con Elian Carr vía Zoom, por lo menos? Yo le voy a comunicar. Seguramente que debe estar viendo este programa la señora Elian porque yo le dije que iba a estar hoy día Ok, acá. muchas gracias por eso. Gracias por estar No, con a nosotros. usted.